Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol, hoy lunes 14 de julio del año 2025. Primero que todo y antes de la frase del día, bienvenido don Juan Felipe Cadavid, uno más joven, contento, rozagante. Espero que no haya venido con el pequeño alacraniano alborotado, porque el escorpión estuvo bastante alborotado en estos 15 días. Entre otras cosas, a don Estiver Arce el agradecimiento por habernos acompañado en el Pulso. Eso me dijeron, don César. Un abrazo para usted, para quienes nos oyen y nos ven, muchas gracias. Contento de regresar. Le mandaron muchos saludos Mickey, Mini, Goofy. ¿Cómo están? ¿Cómo está el Pato Donald y Mickey, Mini? Mickey golpeado. Y Harry Potter, estuvo también en Harry Potter. Sí. Mickey todavía un poquito golpeado con la derrota del Medellín en la final, pero de resto sin problema. No me diga que a usted también le sigue doliendo. César, me bajé. Entramos a Magic Kingdom, a los parques, sí. al de Disney, y lo primero que me encontré fue un hincha de Santa Fe que me mostró el escudo. Ah, no, con eso está listo. Yo estaba feliz, yo dije, aquí ya se me olvida esto, aquí veo los muñequitos y se me pasa. Y lo primero que vi fue un hincha de Santa Fe que con mucho respeto, pero obviamente dentro del folclore y tal. Y con el partido del fin de semana va a seguir un poco compungido. Yo tengo varias cosas para decir con lo de este fin de semana, César, sobre todo con el ambiente que hubo alrededor del equipo y en el estadio. Pero y con Aguerre, ¿no? Y con Aguerre. Y León, y se lo cuento, pero se lo cuento más adelante. De resto, muy bien, César, con muchas ganas de regresar y empezar este semestre que pues nos entregará un nuevo campeón o repetirá Independiente Santa Fe, ya la fase más difícil de los torneos internacionales para los clubes nuestros en Sudamericana y en Libertadores, y obviamente la bolsa de jugadores que sigue moviéndose fuertemente. Les tenemos noticias de bolsa de jugadores, de Millonarios, de Nacional y de Independiente Santa Fe. Además, el dólar bien, ¿no? 4.017 hoy. Le doy un dato, como para que ponga los pies sobre la tierra. El precio que tiene hoy el dólar es el mismo precio que tenía hace 40 meses en Colombia. Bueno. 40 meses. Eso habla de estabilidad nuestra y no de ellos. Eso habla de muchas cosas, porque eso es muy malo para los exportadores. Claro. Y habla de que la situación del dólar en el mundo está complicada. La frase del día: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho tiempo. Y eso es cierto. La cantidad de tiempo que uno pierde o en redes sociales o haciendo pendejadas o simplemente no haciendo nada, que a veces hay que hacer nada, es demasiado grande. La vida es muy cortica y hay que aprovecharlo en cosas que nos apasionen, que nos emocionen y que nos hagan crecer. Ahora, el tema no es porque todo el mundo la coge contra las redes sociales. El tema es no sumergirse en ellas. Pero de vez en cuando sí, un ratito No, para por reírse, supuesto. O para informarse, o para lo que sea. Pero hay que saberlas administrar. Hacerlo, sí. Sí, don César. ¿Ya nos vamos a meter con Liga? No, todavía no. Vamos a hablar así rápidamente de algunas noticias que han sido virales en las últimas horas. Primero que todo, Álvaro Carreras es nuevo jugador de el Real Madrid. Lo acaban de comprar en 50 millones de euros. 50 millones de euros. Es lateral izquierdo. Estaba en el Benfica. El Benfica lo compró en 6 millones al Manchester United, que había sido cedido por el mismo Benfica. Estuvo en Granada, estuvo en el Preston y estuvo en el Real Madrid juvenil. Cuando un equipo como Real Madrid compra un marcador lateral en 50 millones de euros, es que se dio cuenta que en el fútbol de hoy la posición de los laterales, para bien como en el caso del Chelsea, o para mal como en el caso del Paris Saint-Germain en la final, y hablo de Nuno Méndez, es fundamental. Ahora, llegaron como tarde a esa conclusión, César. Hace mucho tiempo los laterales dejaron de ser... ¿Usted se acuerda cuando uno jugaba pues, en el barrio o en el colegio, que el malito uno lo mandaba para la esquina? No, pero recuerde que Teo Hernández fue comprado en 80 millones de acuerdo, euros. No, el tema viene desde hace rato, pero cuando la necesidad es evidente le toca a uno invertir. ¿Pero a qué voy? Hace unos años solamente en Brasil eran valorados los laterales realmente como deben valorarse, ¿se acuerda? Que Brasil en los años 90 mandaba sus dos laterales al ataque y era el único que lo hacía. Cafu y Roberto Carlos. En aquel entonces se decía Sin importar si marcaban, si controlaban, si eran buenos defensivamente o si regresaban. En aquel entonces la premisa en la gran mayoría del fútbol era: si se va el lateral derecho, el izquierdo se queda. Si se va el izquierdo, el derecho se queda. Brasil enviaba a los dos.
Y de un momento a otro y en esa época, cuando uno jugaba pues, en el barrio, al que no jugaba, al que uno no conocía o al más tronquito, lo mandaba de lateral derecho a lateral izquierdo. O de arquero. Bueno, en Argentina hubo o hay, no sé si todavía está, un personaje famoso de humor que hacía de lateral, que era, ¿cómo se llamaba? Ludueña, no sé qué Ludueña, era un personaje futbolista que era el más malo, el más tronco. Una caricatura. No, pero era un Cómico. señor, y era humorista, y recuerdo que jugaba de lateral derecho porque no era valorada esa posición. Hoy los laterales son absolutamente necesarios, importantes, y casi que los equipos marcan el camino a través de sus laterales. Bueno, quiero empezar a leer un correo porque hay que evacuar lo que fue el Campeonato Mundial de Clubes y el título del Chelsea. El gran favorito era el Paris Saint-Germain. Le quiero decir que le quité una platica a don Mario Alcalá diciendo que el Chelsea era el campeón. Yo no me la imaginé, ¿sabe? No, yo pensaba que el Paris Saint-Germain era el favorito, pero sentía que el Chelsea podía tener argumentos para contraponerse. Ahora, usted vio la final, ¿sí, no? Sí, sí. Bueno, el correo es el siguiente. Ángel Alberto Amaya Rojas. César y Juan Felipe, ¿cómo les pareció esta edición del Mundial de Clubes? Y si creen que FIFA volverá a hacer este tipo de torneos. Lo va a volver a hacer. Primero, me pareció muy buena. Segundo, lo va a volver a hacer. Y tercero, los equipos que participaron en ella no tuvieron sino palabras de elogio para el Campeonato Mundial de Clubes. Pero también hubo críticas, César. Pero también, de equipos que no clasificaron, como el tema del Barcelona. Por ejemplo, el Liverpool, que era un equipo que debía estar en el Mundial de Clubes, por lo que significó en la temporada pasada, no dijo absolutamente nada. En cambio, en el Barcelona, Rafinha y otros jugadores criticaron el Campeonato Mundial de Clubes. No, pero también hubo técnicos, César, que estaban en plena competencia y decían, esta no es época, los jugadores llegan muertos, llegan difíciles. Mire, le voy a decir algo, César. Para mí fue un éxito, funcionó. Entiendo que el rating que marcó en muchas partes importantes del mundo fue muy alto, pero en Estados Unidos, César, nadie enteró. Sí, porque yo recuerdo que en el Mundial del 94 eso se decía, pero por ejemplo Nueva York en la final se volcó al Mundial de Clubes. Y le digo otra cosa. Estuve recorriendo la Florida, estuve en varias ciudades de la Florida, César. Ni un póster, nada del Mundial del 2026. Nada, no hay referencia de nada. Es que el Mundial lo hizo la FIFA en Estados Unidos para el mundo, no para los gringos. Usted en Florida encuentra de Messi por todo lado. Messi, el Inter Miami, la camiseta, de todo. Del Inter Miami, bueno, en Miami, en Weston, en esa zona, porque obviamente en Orlando, conocí el estadio del Orlando City, bastante bonito. ¿Sí? Sí, ahí no jugó Fluminense jugó en uno más grande, más antiguo, mucho más grande, pero pasa uno por el del Orlando City y me causó curiosidad que entre los jugadores, las caras más importantes, no estaba la de Luis Fernando Muriel. Ya le ha ido bien allá. Es el segundo o tercer jugador más importante del Orlando City, el equipo de pareja. Ahora, así no nos guste. Estados Unidos es el país que más estadios importantes para fútbol tiene en el mundo. No, la infraestructura no hay la menor duda. Es una cosa impresionante. Y le quiero leer esto a todos los oyentes y a los televidentes del Pulso del Fútbol. Esto lo escribió antes de comenzar el Campeonato Mundial de Fútbol Jorge Valdano, a quien admiramos y le reconocemos su manera de pensar. Lo escribió antes del Campeonato del Mundo y lo escribió oponiéndose al Mundial de Clubes. El título lo hizo en el diario El País de Madrid, que es de esta casa, de Prisa Media. Dice, el fútbol contra sí mismo. Se está cartografiando un nuevo mapa del poder. El dinero manda y nos deja la percepción de que el fútbol crece, pero su alma se resiente porque se debilitan sus raíces. Un torneo desigual porque la diferencia entre los gigantes europeos y los equipos representantes de los otros continentes es abismal. En los clubes suramericanos juegan aquellos a los que no les da el talento para cruzar el charco. Dan ganas de preguntar, ¿alguien pesó en los hinchas? En vísperas del Mundial de verdad, la inoportunidad es evidente, hasta el punto de que es fácil confundir el torneo con una gira comercial. Tengo que decir que sus palabras no fueron ni premonitorias
y fueron absolutamente desafortunadas. Primero porque no fue una gira comercial. Fue un torneo que repartió mucha plata, donde todo el mundo quedó feliz. Pero eso es comercial. Bueno, pero no fue una gira comercial. Bueno, es que pero al cuando final... él se refiere a la gira comercial, se está refiriendo a las pretemporadas de los equipos ingleses, sí, pero usted abre, en Asia o en Estados Unidos. Pero fíjese que usted abre las bondades del torneo hablando de la cantidad de dinero que generó. Entonces eso al final sí es comercial. Futbolísticamente hablando, César, ¿qué nos pudo...? A ver, desde lo futbolístico, desde el juego como tal, Felipe, ¿qué nos dejó? ¿Usted piensa...? A mí me dejó, por ejemplo... A mí me dejó una cosa muy importante. De lo que nos interesa a nosotros, John Arias y Richard Ríos, por ejemplo. No, pero eso va mucho más allá de lo colombiano. Eso va a que, como dice Valdano, que los jugadores a los que no les alcanza el talento no pueden cruzar el charco, se vio que Sudamérica sigue teniendo mucho talento y que hubo equipos que compitieron de tú a tú contra los mejores del mundo, como el caso de Fluminense, como el caso de Botafogo, que fue, compitió de tú a tú y que además surgieron unas figuras que de pronto en el mercado suramericano tenían un valor y que después del Mundial de Clubes tienen otro. Se los van a llevar. John Arias y Richard Ríos. ¿Y que para dónde se van? Se van a un equipo inglés. Pero obvio. Pero es que esa es la dinámica del fútbol. Claro, de acuerdo, pero yo sí estoy en algo de acuerdo con Valdano. ¿En qué? César, finalmente los equipos sudamericanos tienen la base de futbolistas a los cuales tienen talento, porque efectivamente para ser futbolista profesional no decir que no tienen talento, pero no tienen el talento de los que están allá. Pero es que ese es un axioma. Fluminense, es que, evidentemente César, nosotros somos un continente pobre. César, Fluminense, un país que no tiene la capacidad de adquisición de los europeos. Y ellos compran lo bueno que tenemos. Así ha sido toda la vida. Pero entonces no está, eso no va en contravía de lo que dijo Valdano, es verdad. Es verdad. Al final es que eso no lo está diciendo, por eso le digo, ese es un axioma. Eso no necesita demostración. Lo que dijo Valdano es que los jugadores que hay en Sudamérica no tienen talento para cruzar el charco, porque los buenos ya se los llevaron. Pero y eso es completamente falso y lo acaba de demostrar el Mundial. No, pero ¿y si no se los llevan? No, ahora sí se los llevan porque los vieron en el Mundial. Ahora, ¿qué evento, aparte de lo que antes se llamaba Copa Intercontinental, sirve para enfrentar europeos con suramericanos? No, era la Intercontinental. Era la Intercontinental. Era un partido. Sí, era un partido. Era un partido. Nos dio la posibilidad de demostrar que en Sudamérica hay materia prima y hay talento que a veces no descubre el viejo continente. Lo que pasa, César, es que a mí me parece que hay dos extremos. Está el extremo muy a lo Valdano, si se quiere, de ese recordar el fútbol aquel de los 80s y los 90s. Ese tema de que estamos perjudicando las raíces, no. Nostálgico, ese extremo nostálgico que no quiere que le muevan nada al fútbol, que no quiere que le toquen nada al fútbol y que volvamos a tener un fútbol de los 80s y los 90s, que me parece que es un extremo que no va con el mundo de hoy. Y está el otro extremo, que es el que solamente ve que es bueno porque comercialmente o monetariamente es bueno. A mí me parece que aquí hay cosas que vale la pena criticar. Yo, por ejemplo, el Mundial, listo, está perfecto. Estados Unidos va a ser el Mundial del 2026 junto a México y Canadá. Y quiere volver a ser el Mundial de Clubes, ¿no? Este Mundial de Clubes, si nos quieren dar la oportunidad, tráiganlo a un continente como el nuestro. Llévenlo a Argentina, no lo va a hacer llévenlo a Estados Brasil. Unidos, pero ya presentaron su candidatura. Ahora Brasil es el número uno para ser el próximo dentro No lo de 4 pongan, años. César, en esos climas extremos. O sea, la verdad, César, había climas que uno decía, ¿cómo corren estos tipos aquí? A mí que me tocó ese Fluminense al Hilal, César, el segundo tiempo yo decía, ¿cómo corren en este calor? Sí, claro. ¿Cómo se mueven en este calor? Como en Barranquilla. ¿Cómo corren en Barranquilla? César, yo no sé si es porque estoy más acostumbrado a Barranquilla, pero le digo una cosa. Me pegó más duro la humedad de la Florida. Porque la humedad de Barranquilla es del 85%. Uy, no. Esta fue mortal. Entonces yo creo que sí, estuvo bueno, le funcionó, está bien, pero sí se puede transar ciertas cosas para que lo comercial no sea lo único y lo deportivo también esté... ¿A usted le pareció malo el nivel deportivo del Mundial de Clubes? A mí me pareció extraordinario. Hubo cosas que no. Es que a mí me pareció extraordinario. Real Madrid con muy poquito llegó a la semifinal. ¿No? No. Ese paseo que le dio el PSG tan fácil. No, pero... A mí al final los sudamericanos, muy loable lo de Fluminense, pero la verdad Fluminense, con Botafogo todo el respeto... hizo una actuación importante. Sí, pero el que llegó lejos fue Fluminense, César. Sí, y no con importa, todo respeto por porque Fluminense, es que hay diferencia, en eso no nos podemos esconder. Pero César, yo me puse a ver, oiga, ¿cuál es la gran figura de Fluminense? John Arias. John Arias.
No, o sea, no es un Palmeiras, un Flamengo que... No, John Arias. Y la otra figura es Fabio, el arquero, que tiene 44 años. Por eso, entonces, y a eso voy. No tiene 3, 4 jugadores que uno diga, oiga, estos jugadores son top. No, tiene 1 o 2. Y con todo y eso... Con mayor razón. Y con todo y eso exalta mucho Fluminense más lo que puede hacer el fútbol suramericano. Tuvo la ventaja, César, de encontrarse en cuartos al Al Hilal. Porque apenas encontró el europeo para la casa. Pero lo único que le digo es que el Al Hilal eliminó al Manchester City. Sí, ¿no? Bueno, ahora el Al Hilal es un equipo que vale 180 millones de euros. Un equipo donde hay muy buenos jugadores. Pero bueno, dejando a un lado el Mundial de Clubes y leyendo este correo que tiene que ver con No, pero él. venga, pero no me deje de lado lo de Arias, César. No, vamos a lo de Arias. Pero es que lo de Arias ya es otra cosa. No, pero no por lo que se va a Inglaterra, que vale la pena también No, debatirlo. por ejemplo, miremos así rápidamente Porque es que hoy me encontré mucha la gente... formación ideal del Mundial de Clubes, a ver si le gusta. Porque hoy me encontré a mucha gente molesta porque John Arias, dicen ellos, y tienen, me parecen argumentos sólidos, dicen, oiga, se va de un equipo que pelea Libertadores, que pelea Sudamericana, que pelea el Brasileirao, que peleó el Mundial de Clubes, ya lo a analizamos. uno que pelea no descender. Ya lo analizamos. Mire, el equipo ideal del Campeonato Mundial de Clubes. Bono en la portería. Del Al Hilal yo creo que no tiene discusión. Sí, ahí lo vi. Hakimi. Sí. Marquinhos. Sí. Thiago Silva, compañero de Arias. Y Cucurella. Y Cucurella. En el medio, Se Vitinha llevó su balonazo de pelo. y Enzo Fernández. Qué jugador Vitinha. Oiga, y el dato de Enzo Fernández, todas las finales que ha jugado las ha ganado. Todas. Ese es el que hay que contratar en Medellín. Ya les vamos a contar. En el medio, bueno, un poquitico más adelante, Palmer, aquí lo ponen, bueno, lo ponen por izquierda. ¿Qué jugador? Palmer va por derecha, Neto va por izquierda. ¿Neto fue el que le pegó con el que tuvo el problema a Luis Enrique? Sí. No, fue Joao Pedro. Joao Pedro. Que le pegó una medio trompadita. Sí, medio lo encuelló. Neto, jugador importante ayer. Y John Arias y Gonzalo García del Real Madrid. Yo creo que está bien, ¿no? A mí me parece que no falta ninguno. Escribe Jorge Andrés Henao Paneso, dice, ustedes los periodistas son una cosa de locos. A ver. La semana pasada elevaron al cielo a Dembélé. Esta semana, ¿qué van a decir ustedes en los programas radiales? Llamen a Steven, yo no dije nada de Dembélé, yo estaba de vacaciones, esa no es mía. No, yo le digo una cosa, para mí es el dueño del Balón de Oro. Así no ha ganado el Mundial de Clubes. Es que uno no puede cambiar por un resultado. Un resultado no te puede definir, como le decía yo a Steven la semana pasada. Dembélé es monstruo. Bueno, ya vamos a analizar la jornada y vamos a analizar el tema de John Arias y de Richard Ríos. John Arias ya se va definitivamente al Wolverhampton por una cifra cercana a los 20 millones de euros. Oiga, lo de Patriotas es una cosa loca, ¿no? La mitad tiene Lleva Patriotas, 10. el 50%, 10 Alrededor millones de de 10. euros. Ahora, de ahí se descuentan comisiones, dinero para el jugador, ¿Cuánto muchas cosas. le pueden descontar? Que les cuenten 2. Yo creo que un poquito más. Bueno, 3. Póngale 4. No, ya va mucho, ¿no, César? No, pero es que en eso hay un montón César de... Guzmán, no, 4 tampoco. Hay un montón de no. sanguijuelas impresionantes. Que se lleve 7, pues. Que se lleve 7, César. Sí. Clasificar a la Copa Libertadores de América, fase de grupos, ¿cuántos queda de entrada? 3. O sea, se está llevando 2 Se está clasificaciones a llevando Libertadores. 2 copas y media Libertadores. Pero bien por Bien, Patriotas bien. y bien por don César Guzmán. Y hablaremos de Richard Ríos, que está muy cerquita de un equipo italiano.